Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. En el día de hoy vamos a trabajar con la modificación de tablas. Vimos en el video anterior cómo podíamos crear tablas desde cero, introduciendo los campos y los tipos de datos que va a tener cada uno de los campos. Hoy vamos a modificar la tabla en su estructura. Para ello vamos a hacer unos ejemplos y vamos a trabajar con el comando alter, que nos sirve para modificar tablas. Entonces vamos a ver el primer ejemplo que vamos a hacer hoy. El primer ejemplo es así, dice así: adicionar a la tabla sucursales el campo localidad con el tipo de datos varchar 20. Para ello vamos a la base de datos que ya conocemos, que es Admon Editorial, y vamos a la tabla de sucursales. Esta fue la tabla que creamos en el video anterior con el comando createTable. En esta ocasión nos dice que adicionemos una columna o un campo a la tabla sucursales y que ese campo se va a denominar localidad y va a tener un tipo de dato varchar de longitud 20. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo adicionamos una columna a nuestra tabla? Para ello vamos a SQL, damos alter table, después de escribir el comando alter table, escribimos la tabla o el nombre de la tabla que vamos a modificar. En esta ocasión se denomina sucursales, y luego vamos a colocar add de adicionar, y que vamos a adicionar una columna, y la columna se va a llamar localidad, y esa columna va a tener el tipo de datos varchar de longitud 20. ¿Cómo leeríamos esta sentencia? Modificar la tabla de sucursales adicionando la columna localidad de tipo de datos varchar, y le damos continuar. Darle continuar, vamos nuevamente a sucursales y vamos a observar que nos aparece el nuevo campo denominado localidad. Vamos a la estructura de nuestra tabla y vamos a observar que efectivamente aparece el campo localidad de tipo de datos varchar de longitud 20. Esta es la forma para adicionar o modificar una tabla. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a nuestra presentación y vamos a observar cuál es el siguiente ejemplo. Dice: adicionar a la tabla pedidos sucursales el campo monto con el tipo de datos in. Para ello vamos nuevamente a la base de datos en MySQL, vamos a SQL y colocamos la sentencia de modificación de tabla. Entonces damos alter table, escribimos el nombre de la tabla, en este caso es pedidos sucursales, luego le colocamos add, que vamos a adicionar una columna. La columna se va a llamar monto y va a tener un tipo de datos in, y le damos continuar. Darle continuar, vamos a pedidos sucursales y vamos a observar que aparece la columna monto, y en su estructura va a aparecer que es de tipo in, que es de tipo entero. Esa es la otra forma para crear para modificar una tabla. Ahora vamos nuevamente a nuestra presentación y allí vamos a crear el otro ejemplo, que es modificar el tipo de dato al campo monto, y este lo vamos a cambiar por decimal. Recordemos que en el ejercicio anterior habíamos indicado el tipo de datos entero. Ahora vamos a cambiar ese tipo de dato por uno decimal. ¿Cómo hacemos eso? Vamos nuevamente a nuestra base de datos en MySQL, vamos a SQL y en SQL vamos a escribir la siguiente sentencia. Le damos alter table,
igual escribimos el nombre de la tabla que vamos a modificar, pedidos sucursales, y luego vamos a modificar, escribimos modificar, y le vamos a indicar acá que vamos a modificar, el nombre del campo que vamos a modificar, y luego del nombre del campo le vamos a colocar el nuevo tipo que vamos a indicarle. Entonces se leería la siguiente sentencia así: modificar la tabla pedidos sucursales cambiando el tipo de datos de la columna monto a decimal, y le damos continuar. Darle continuar, vamos a pedidos sucursales, vamos a la estructura. Al darle estructura podemos observar que monto, el tipo de datos es decimal. Efectivamente nos ha hecho la modificación que le hemos indicado por medio de la sentencia alter table. Con esto hemos visto cómo modificar y adicionar campos en nuestras tablas a través del comando a través del comando alter table. Les agradezco su atención al presente video. Todo ha sido por el día de hoy.